más fuerte. La explotación de nuestros recursos naturales de la selva no ha sido racional. Siempre satisfizo los grandes intereses de los más fuertes, quienes aliados con los gobiernos de turno hicieron lo que quisieron con el caucho, la madera, las especies de fauna y flora. En los albores de la República, después de 1821, los poderosos criollos se frotaban las manos para manejar el país a su antojo, porque ya no estaba el virrey ni la jerarquía imperial. Era el momento de hacer más dinero, más plata, incrementar sus riquezas pensando en sí mismos y no en el Estado, mucho menos en los indígenas y nativos de la tierra y selva del Perú. La historia tiene páginas negras de este capítulo de explotación, oprobio, humillación y vergüenza, como lo recuerda el antropólogo Miguel Valderrama. Los agentes que buscaban este recurso, lo que hacían era justificar su explotación de este hecho con diciendo que estos pueblos eran pueblos incivilizados, atrasados, salvajes, ¿no? El descubrimiento de la vulcanización y de la cámara neumática en el decenio de 1850 dio lugar a una fiebre extractiva del caucho. Después de la guerra con Chile entre 1879 y 1912, y renació entre los años de 1942 y 1945. Pero esa explotación fue con la peor dominación que el hombre ha impuesto sobre la tierra, la esclavitud y las masacres. Y en ese sentido, el hecho de que haya extracción de caucho iba a posibilitar que estas personas se vuelquen al trabajo productivo y así se civilicen, ¿no? Ese discurso no es muy lejano al que actualmente se presenta, ¿no? Solamente para recordarnos que en el año 2009, cuando ocurrió lo de Bagua, tras también los artículos que publicó, los ensayos, los pequeños textos que publicó el presidente Alan García sobre el perro del hortelano, el discurso era similar, ¿no? O sea, pueblos que no saben utilizar el espacio tan vasto que se tiene, que es la Amazonía, que también están atrasados, ¿no? Y que necesitan un acercamiento hacia el desarrollo, ¿no? Hoy, en pleno siglo XXI, sigue el predominio de los poderosos. Los pueblos amazónicos sufren la indiferencia de los gobiernos para preservar las etnias y su cultura. Las leyes están, pero no se cumplen. El primer informe semestral de conflictos socioambientales de la Amazonía da cuenta del seguimiento a 8 conflictos socioambientales en 4 regiones. Napo en Loreto, Bagua en Amazonas, Satipo en Junín y Lamas en San Martín, como lo recuerda Jania Sangama. Bueno, fue el 29 de agosto, fue a las 7 de la noche, en el momento de que esos grupos han ingresado a la comunidad de Alto Chamboyaco, se tienen conocimiento que fue a las 7 de la noche que fue asesinado, cuando ellos ingresaron en busca del jefe de la comunidad. Cuando al jefe de la comunidad le avisaron, entonces lo que ha hecho él era juntar a sus comuneros para que se vayan en busca, porque nadie podía pensar de que estos señores estaban bien armados y mucha gente. Y se fueron con escopeta y sus machetes los hermanos en busca de ellos. Y a esta circunstancia fue de que han disparado, pues lo mataron al que estaba con la escopeta y al que estaba atrás de él. Eso es lo que es la última que se tuvo la información. A raíz de eso empiezan ya las amenazas a otros jefes de comunidades, y ahí empiezan las amenazas también a los mismos presidentes de las federaciones. Los conflictos tienen que ver con la superposición de la actividad extractiva como minería e hidrocarburos en territorios ancestrales de las comunidades indígenas, así como con desacuerdos sobre el uso de los territorios entre las comunidades indígenas y las autoridades locales. Recientemente el Tribunal Constitucional reconoció a la comunidad nativa Tres Islas en Madre de Dios como parte de su derecho de propiedad, la facultad de restringir el acceso de personas extrañas a su territorio. El Tribunal Constitucional explicó que la vinculación tradicional de los pueblos indígenas con sus territorios posibilita que las comunidades campesinas y nativas cuenten con herramientas legales para ejercer el derecho de propiedad
y que esta facultad contempla la posibilidad de controlar la presencia de extraños en su territorio. Y además es una cosa bastante clara, ¿no? Por decir, un pueblo indígena puede tener un territorio en la Amazonía, pero el uso puede quedar restringido y fragmentado si hay una concesión, ¿no? Entonces eso no asegura la integralidad del territorio para los pueblos, ¿no? Si bien es cierto, hay medidas jurídicas actuales, como por ejemplo la titulación de territorios, el reconocimiento de las comunidades, aún existen estos pequeños vacíos como pueden ser, por ejemplo, la posibilidad de que el Estado concesione territorio, ¿no? Que definitivamente ahorita no está protegido ni siquiera por la ley de consulta, ¿no? Los campesinos de la sierra y los nativos de la selva son peruanos, y por tanto es importante que el Estado construya mecanismos de información que sean transparentes e interculturales. Agentes que tienen distintas formas de pensar, los pueblos indígenas por un lado, las empresas extractivas por otro, están compartiendo ahora un espacio de interés, ¿no? Que es la Amazonía, ¿no? Unos para sobrevivir y para continuar reproduciéndose como pueblos, otros por intereses económicos, ¿no? Con amplias capacidades económicas de hacer prevalecer sus intereses, ¿no? En este escenario es importante que haya una presencia del Estado, ¿no? Y que regule y que pueda visibilizar bien las alternativas que presenta cada quien para este escenario que es la Amazonía, ¿no? Pero como se ve en la realidad, desde los altos niveles del Estado hasta la policía, aparecen siempre con actitudes contrarias hacia los intereses de los pueblos indígenas y nativos. Se persigue a los apus, se les detiene, se enjuicia a los sacerdotes que apoyan la lucha contra la injusticia, se les encarcela, se ha desatado una guerra contra las etnias. Así lo muestran los casos denunciados por los Ashanincans, por el pueblo Quichua en Loreto, Napo, por el pueblo Quechua en la región San Martín. Los pueblos indígenas empiezan a organizarse y empiezan a hacer pedidos por vías legales, empiezan a pedir el respeto, pero a través de las vías de diálogo, ¿no? Y esto es algo bastante interesante, ¿no? Los pueblos, por ejemplo, los pueblos aguajún o los pueblos quechos del Napo piden atención a sus problemas, ¿no? Y empiezan a pedirlos por las vías legales, ¿no? Con acercamientos, ¿no? Con acercamientos hacia los organismos del Estado, con acercamientos hacia otras instituciones para buscar alianzas y tratar de lograr este acercamiento que quieren con el Estado, ¿no? Preservar el orden público se confunde con acallar la voz de protestas de los pueblos que sufren la contaminación de la tierra, el agua, el aire. Preservar el Estado de Derecho es mantener la concesión minera o petrolera en la selva, olvidándose de proteger la salud de la población y dejando de lado lo establecido en la Constitución Política del Estado. Letra muerta para los pueblos del Perú profundo, porque sigue vigente la ley del más fuerte. Este fue el informe de Radio Exitosa, la radio del Perú. Esta es la hora 7 de la noche con 10.